Te saludamos, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Jorge, queríamos charlar contigo y que nos des tu visión de lo que está aconteciendo. Y hablábamos en la editorial, un poco para ponerte en contexto, hoy con el hashtag El Matón del Barrio, ¿no? Haciendo una comparación que con el uso de la fuerza, el matón del barrio cree que se puede apropiar de todo lo que está en la cuadra, y esto haciendo una especie de analogía entre lo que sucedería en nuestros barrios si hay un matón en la cuadra que se apropia de lo que nos pertenece. Esto básicamente es lo que está imponiendo la doctrina Monroe que lleva adelante Donald Trump, apropiándose de los recursos naturales de Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto, Jorge? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el famoso llamado corolario Trump de la doctrina Monroe, que fue publicado recientemente, un mes atrás, en términos del documento, el nuevo documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, muestra a las claras Ujú. una desesperación por parte de Estados Unidos para recuperar espacio perdido a nivel geopolítico, un Bien. espacio perdido básicamente contra la República Popular China, que le ha ganado la carrera Ujú. productiva y competitiva a nivel global en términos de mercancías, Ujú. la guerra científica y tecnológica que está siendo disputada también por Beijing, y la de los recursos naturales básicos para el salto de esta llamada quinta revolución industrial que remite a la inteligencia artificial, Ujú. a los aspectos comunicacionales, satelitales, a las nuevas formas de energía, la computación cuántica, etcétera, que requieren tierras raras y recursos minerales críticos, de los cuales Estados Unidos carece, Ujú. pero sabe que están en distintas partes del mundo, algunos de Claro. ellos en Venezuela, en Groenlandia, en el triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina, etcétera. Es decir, eh, el objetivo de Donald Trump es doble. Por un lado, tratar de parar la locomotora china, Ujú. por un lado, y por el otro, evitar que los países de la región de América Latina y el Caribe tengan libertad de acción soberana para comerciar y cooperar con quien quieran, entre otros, por ejemplo, con la República Popular China. En ese sentido, esta ofensiva brutal desenmascara Ujú. lo que siempre fue Estados Unidos, básicamente Tal una cual. lógica imperial que América Latina sufrió primero en relación a España, luego el Reino Unido y desde hace un siglo a Estados Unidos. Bien, en este punto tan importante, Jorge, nosotros destacábamos que Latinoamérica está en riesgo, ¿no? Todos los que no, lo dijo Donald Trump, lo dijo Marco Rubio, que van a administrar de acuerdo a los intereses norteamericanos los recursos naturales de Venezuela, en este caso el petróleo, y que van a empezar empresas petroleras norteamericanas a desarrollar esa industria y que no está produciendo, digamos, lo que ellos pretenden para sus intereses. Del mismo modo hizo advertencias sobre México, sobre Colombia y últimamente sobre Groenlandia para, obviamente, en este mapa geopolítico que vos bien describís, administrarlo. ¿Vos creés que la administración de Donald Trump tomó la decisión de gobernar América para los americanos pensando en apropiarse de todos los recursos naturales y expulsando por la fuerza a quienes se opongan a esa intención? Sí, la verdad que quiero ser justo en términos históricos, es lo que ha hecho Estados Unidos siempre. Lo que Ok, ahora cambia es el grado de desembosamiento, claro. digamos, ¿no? El grado de brutalidad y de violencia y de ruptura de las Cartas de las Naciones Unidas, es decir, el derecho internacional, que está basado Ujú. como principio en el primer punto la soberanía inalienable de los países. Al romper en Estados Unidos la Carta de las Naciones Unidas, ya lo había hecho también con la OTAN en Malvinas, lo había hecho también con la OTAN en Yugoslavia en la década del Del 90, una 90. década después de las Malvinas, es decir, en aquel momento, por ejemplo, en los 80, la Ujú. Unión Soviética vetó
lo que se suponía la incursión militar del Reino Unido al sur de nuestro país, en tierras argentinas, y sin embargo el Reino Unido, con apoyo de la OTAN y Estados Unidos, no le importó, rompió la Carta de las Naciones Unidas y ahora acelera esa realidad porque se ve mucho más debilitado de lo que estaba 40 o 50 años atrás. Recordemos que en aquel momento la Unión Soviética nunca puso, digamos, en duda la capacidad ni el liderazgo económico, productivo y comercial de los Estados Unidos, cosa que sí está puesto ahora en duda porque China es el máximo productor de bienes en el mundo, y estoy hablando de que le lleva casi un 30% de PBI productivo. Tal cual. Si uno suma servicios, ahí todavía Estados Unidos tiene ventajas. Lo que está tratando de hacer Trump, de forma como un elefante en un bazar, es tratar de evitar que eso continúe, cosa que es creo yo, una panacea y una ilusión, porque China de ninguna manera va a parar. Los consumidores del mundo van a seguir comprando los productos que sean de mejor calidad y más baratos de China, y eso va a significar crecientemente un debilitamiento que se va a terminar viendo también en términos financieros en el aspecto del dólar. Entonces, lo que está haciendo la brutalidad imperial de Trump en América Latina también va a tener su coletazo en la región. Claro. No solamente en Venezuela, digamos, y va a generar una situación de mucho resquemor y de miedo de todos aquellos que no son, como en el caso de Javier Milei, felpudos, miserables, cipayos al servicio de intereses que no son los de su propia patria. Todo el resto de los países están en peligro. No está, por supuesto, también Argentina. Lo que pasa es que en el caso de Argentina no tienen que generar ninguna violencia porque les abre la puerta el propio presidente. Pero en todos los lugares donde se pretenda algún nivel de soberanía, se va a tener el peligro de esta ofensiva brutal de los Estados Unidos. Hablábamos recién, Jorge, te cuento que pasamos al aire haciendo una revisión previo a esta conversación contigo sobre los intereses que tiene la OTAN, obviamente, como vos decías, en el Atlántico Sur. Pusimos al aire a Laura Richardson, que describía de alguna manera hace 2 años atrás cuáles eran las verdaderas intenciones del gobierno de Donald Trump con Latinoamérica y nombra el Triángulo del Litio. Mostramos la visita que hizo a la base naval austral en Tierra del Fuego, cantando el himno con Javier Milei, el himno norteamericano en territorio fueguino, y a esto le sumamos que este tablero geopolítico, como vos bien decís, en la Argentina, por lo menos por ahora, este lacayo está dispuesto a entregarle absolutamente todo. Mi pregunta para ti es, yo, al menos si lo hablábamos ayer, tengo una enorme preocupación por los movimientos geopolíticos que se están dando. Burkina Faso acaba de frustrar un golpe de Estado, por ejemplo. Hay movimientos entre China y Taiwán para recuperar ese territorio que también los Estados Unidos disputa con la potencia en ese lugar. Hay una guerra en marcha entre Rusia y Ucrania y hay un exterminio también por parte de un gran genocidio por parte de Israel contra el pueblo palestino para apropiarse también de los recursos naturales en las costas de la Franja de Gaza. Este movimiento, te contaba ayer, me pone muy inquieto del lado de nuestras Malvinas y que probablemente este matón del barrio tiene sus socios en un enclave colonial con potencia nuclear que está reclamando un botín y que ya puso un área de zona exclusiva comercial sobre Georgias y sobre nuestras islas más cercanas a la Isla Grande. Esto hay que tenerlo presente. Corremos un riesgo con respecto a los intereses en la Antártida, la disputa geopolítica en el Atlántico Sur. Jorge, ¿cómo lo ves? No me cabe la menor duda. Lo que está pasando en Venezuela es lo mismo que sufrimos nosotros en el 82, lo mismo que venimos sufriendo de alguna u otra manera en términos económicos y políticos desde hace un siglo. En 1945 se dio una dicotomía muy famosa que era Braden o Perón. Braden era
el Claro. embajador de Estados Unidos en Argentina, Ujú. que tenía como objetivo impedir la continuidad del desarrollo productivo para que Argentina no se convierta en lo que sí se convirtió, por ejemplo, Brasil o China este tiempo después. Claro. En este caso hay que aceptarlo, han logrado parcialmente, estamos en un país que en 1975 no tenía desocupación, tenía un 3% o 4% de pobreza, Ujú. han logrado con el proyecto neoliberal importado, impuesto por dictaduras genocidas y por políticos como Macri, como Martínez de Oz, y hoy como Milei, ese proyecto de dependencia que nos ata las manos. Ujú. Recordemos que este país tenía la posibilidad, a partir del conocimiento de la energía nuclear y misilística con el Cóndor, tener Exactamente. capacidad defensiva para Sí. la década del 80 y Estados Unidos exigió la discontinuidad, que se quiebre ese proyecto. Si uno piensa en términos de realismo político, ¿no? ¿Cuáles Ujú. son los países en el mundo que hoy no pueden ser ocupados o bombardeados como han hecho en Venezuela? Bueno, los países que tienen bombas nucleares. Nadie toca a Corea del Norte, nadie toca a Israel, nadie toca a la India, a Palestina, a Pakistán, al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos y a Rusia en términos productos. ¿Por qué la OTAN no declaró la guerra a Rusia? Porque Exactamente. tienen miedo que saben que la Federación Rusa tiene el 52% de las ojivas nucleares del mundo. Entonces, digo, lo que hay que asumir, aunque sea muy doloroso, es Ujú. que nadie respeta a los débiles, Tal cual. que Esa es la realidad. solamente, que solamente se respeta a aquellos que han tomado la decisión de defender su soberanía, de afianzarse en ella, de no negociar aspectos de autonomía nacional y no perder la identidad. Porque uno de los elementos claves, creo yo, Ujú. para quebrar la moral de un país y de una nacionalidad es romper su identidad cultural, sus vínculos solidarios, que es lo que están haciendo, por supuesto, en la Argentina, en el actual gobierno, llamando al individualismo, a la crueldad, a la lucha de todos contra todos. Entonces, en ese sentido, creo que el proyecto político nacional y popular, que sin duda volverá a gobernar nuestro país, y subrayo, sin duda volverá a gobernar nuestro país, tiene que tomar estas enseñanzas trágicas y terriblemente dolorosas, porque a estos matones del barrio, como bien vos les decís, no les va a temblar el pulso el día de mañana para secuestrar a cualquier político, presidente de cualquier lugar del mundo que quiera defender sus intereses nacionales. Así que bueno, las lecciones se aprenden, y lo que yo Ujú. siempre digo en los últimos días es que a todo Hitler le llega su Stalingrado y a Trump Tal también le va a llegar. Totalmente. Les cuento a nuestros oyentes, tengo un montón de mensajes, muchísimas gracias por la comunicación, hay mucha expectativa en escuchar a Jorge Elban, sociólogo, un amigo de la casa que gentilmente siempre nos acompaña en nuestros canales digitales aquí por Radio Más Multimedia, que tiene una audiencia hoy muy expectante. Jorge, te cuento, de Ushuaia a La Quiaca y tenemos conexiones en Bélgica, en Noruega, en Estados Unidos, que están justamente viendo cómo se mueve este tablero geopolítico en donde hace unos instantes te cuento que China, en un durísimo comunicado, le acaba de pedir la liberación inmediata a los Estados Unidos de Maduro y su esposa, que han sido secuestrados de una manera ilegal, violenta, invadiendo un país soberano, rompiendo toda regla de las Naciones Unidas, como vos decías, la autodeterminación de los pueblos y poniendo en riesgo la región que siempre ha sido una zona de paz. Y no es casualidad, y hoy hablábamos de esto como historiador muchas veces, y los que nos interesa la historia, un 3 de enero de 1833, el Reino Unido de la Gran Bretaña se apropiaba de nuestras Islas Malvinas. Hablábamos siempre de que estos tiempos han sido históricamente aprovechados frente a la distracción de un nuevo año o casualidad, no creo que exista. Y que este tablero se va a seguir moviendo en el corto plazo. ¿Vos crees que esto es caldo de cultivo, Jorge, para que otras potencias avancen sobre sus intereses que tenían postergados porque se veían mal las invasiones y los bombardeos? Yo creo que hay situaciones diferentes en cada geografía, digamos. Ujú. Recordemos que la Federación Rusa está en guerra
En este momento, se le llame operación militar especial o no, está en guerra, es una guerra que viene ganando desde hace casi 4 años, se van a cumplir ahora en febrero, ya tiene casi el 20% del territorio de Ucrania. Ujú. La OTAN no se ha metido directamente por miedo a las amenazas lógicas que ha impuesto Vladimir Putin de apretar los botones que corresponden para defender a su pueblo y a los rusohablantes que estaban siendo exterminados en la Ucrania del Este. Exacto. Por En el la otro zona del lado, Donbass, ¿no? en el Donbass, efectivamente, donde el 100% eran hablantes y habían matado a 14.000 de ellos, Ujú. incluso casi 200 niños, entre el 18, en el 2018 y el 2022. Entonces digo, hay problemáticas regionales, por supuesto que la central de China tiene que ver con una provincia china, es, Claro, digo, es su Malvinas, ¿no? exactamente. Es su Malvinas con la diferencia de que no han logrado imponer población anglófona o norteamericana en ese lugar, sino que tiene 60 millones de habitantes chinos, que son los que perdieron la guerra civil en Ujú. 1949 con Mao y se refugiaron ahí Chiang Kai-shek y sus tropas en aquel momento y pretendieron desde ese lugar construir una resistencia para oponerse a la Revolución Popular de 1949. No lo han logrado y se han consolidado básicamente en un interés de autonomía de Ujú. un país que no está reconocido ni siquiera por los Estados Unidos, Tal eso hay cual. que recordarlo. Es decir, hay muy pocos países en el mundo que reconocen a Taiwán, uno de ellos, por ejemplo, es Paraguay. Todos los países que reconocen a Taiwán no pueden tener relaciones comerciales ni políticas con la República Popular. Ujú. La realidad objetiva es que es un mundo desordenado. El desorden es el resultado, creo yo, del no respeto de las reglas de las Naciones Unidas. La primera de ellas es el respeto a la soberanía de cada uno de los países de los pueblos y que cada pueblo disponga al interior de su geografía cómo va a tramitar su realidad. Recordemos que Estados Unidos tiene excelentes relaciones diplomáticas con monarquías absolutas Tal como cual. Arabia Saudita, que nunca hizo una elección de nada, que tiene un monarca, ni siquiera tiene un parlamento, y Ujú. nunca fueron acusados de dictatoriales, etcétera. O sea que en aquel lugar también hay mucho petróleo, pero la diferencia es que están al servicio de los intereses de los Estados Unidos, cosa que la República Bolivariana no pretendía hacer, sino que paguen los impuestos que corresponden, que es lo que Trump no quiere. Trump Exacto. quiere, ¿qué llama cooperar? Trump dice, bueno, yo me hago cargo de todo porque nosotros hace un siglo hicimos algunos convenios y después se nacionalizó el petróleo en la década del 60, Ujú. que fue Carlos Andrés Pérez, no fue Chávez, el que Exactamente. nacionalizó el petróleo, y ahora nosotros queremos hacernos cargo de eso porque tenemos ganas, porque somos fuertes, y etcétera. Bueno, eso quiebra y abre las puertas a los demonios, ¿no? Tal Y cual. bueno, la realidad es que hay distintos tipos de demonios y está abierta la realidad y lo que sabemos en América Latina es que el odio y el desprecio a la lógica brutal del matón del barrio va a ir incrementándose. Les cuento, estamos hablando con Jorge Elbaum. Les recomiendo, y estuvimos leyendo muy inquietantemente tu nota en página 12. Les recomiendo la nota de Jorge Elbaum en página 12 que dice donde vos describís las 10 conjeturas sobre la caja de Pandora que destapa la prepotencia imperial. Esto que hablábamos del matón del barrio, que es el hashtag con el cual nos están acompañando hoy nuestros oyentes en FM, en toda la provincia, y nuestros canales digitales a través de Internet al mundo. Y esto es importante, de que desde estos lugares como la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, un bastión que está en disputa también geopolítica, esté atento. ¿Cuál es tu recomendación, abusando de tu generosidad, Jorge, de el resumen de estos 10 puntos que vos ves como claves en los cuales la Argentina debe mirarse para no incurrir en no analizar la historia y qué pensaría, ni hablar qué pensaría San Martín y Bolívar de estos lacayos entregadores y payos del siglo XXI, ¿no? Ni hablar de qué es lo que harían nuestros próceres frente a el regocijo que sienten muchos compatriotas de que hermanos latinoamericanos estén siendo bombardeados con fines
de apropiarse de nuestros recursos, de sus recursos naturales, y que nos puede pasar claramente a nosotros con Vaca Muerta, el Atlántico Sur, la Antártida y la reserva de agua más importante de la humanidad. ¿Cuál es tu resumen, para, abusando de tu generosidad, Jorge, de esta nota en particular en página? Mira, yo lo primero que creo es que un proyecto nacional en nuestro país que ya tiene 200 años, es hijo de Moreno, de Dorrego, de Artigas, de Güemes, de San Martín, requiere repensarnos en términos de patria grande. Bien. El poder omnímodo y brutal del imperio es muy grande y la única forma de enfrentarlo es con la integración regional. O sea que el proyecto nacional tiene que redoblar el esfuerzo de cara a la CELAC, a la que fue la UNASUR, destruido por estas derechas brutales que nos gobiernan, para tratar de armar un bloque que pueda integrarse en los BRICS. También éramos parte de los BRICS hasta el 1 de enero del 2024. Lamentablemente, el actual presidente, pese a que los dos mayores socios comerciales de la Argentina son Brasil y China, se ha corrido de ese club importante, que es el futuro indudable para nuestros países. Así que ese proceso podrá tener, como en este momento, nubes negras, tormentas horribles de dolor y de shock que se exponen en una ofensiva militar imperial, pero no me cabe la menor duda que esto va a tener una vuelta que va a implicar, obviamente, superar la medianía y la timidez que caracterizó a una parte del movimiento popular en los últimos años. Frente a esta realidad vamos a tener que unirnos, vamos a tener que reconstruir nuestra identidad latinoamericana y saber que no tenerle miedo a la palabra enemigos. Totalmente. Estados Unidos no solamente es el enemigo de América Latina, con la OTAN, con el Reino Unido específicamente metido en nuestra geografía, sino es el enemigo de la humanidad. Así que esto va a ir tomando conciencia en África, en Asia, y todos estos procesos que vemos como muy dolorosos, efectivamente van a terminar como esos 1000 años del Reich que pretendió en su momento Adolf Hitler, con alguna vuelta de tuerca terriblemente dolorosa pero necesaria. Estos modelos que pretenden imponer al resto del mundo sus criterios no pueden sobrevivir, porque del otro lado hay miles y miles de millones de personas que no soportan ser sometidos ni ser humillados por, como bien vos decís, el patrón o el matón del barrio. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Si vos no permitís, te vamos a seguir molestando en este ida No y vuelta. Para mí es parte de mi compromiso de comunicación militante, y así lo siento, así que cuenten conmigo, les mando un fuerte abrazo y contento de estar con ustedes, que son quienes representan los intereses también de mi patria en las Malvinas. Muchas gracias, Jorge. Tomamos tus palabras y te vamos a molestar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Ahí pasó Jorge fuerte.